Bien, bendiciones, Dios le bendiga con gozo, con paz, con alegría. En esta ocasión vengo para compartirle algo que el Señor puso en mi corazón, y es que acerca de lo que es la, la santidad versus el espíritu de religiosidad. La santidad versus la religiosidad. Entonces nosotros vamos a ver cómo la religiosidad se opone a la espiritualidad. El que es espiritual sabe que debe de conducirse por la palabra, pero cuando tú te conduces por la religiosidad, ¿qué es la religiosidad? Son estructuras que se le agregan a la palabra de Dios. Son textos que se toman, se crea un pretexto y se saca de contexto. Entonces, cuando tú haces esto, lo que tú haces es que te vuelve, por así decir, te vuelve injusto con la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, mira lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen los amargos por dulce y lo dulce por amargo. Hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo que a lo dulce le llaman amargo. También dice: hay de lo que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Entonces hay personas que le agregan a los textos o le quitan a los textos para formar un pretexto. Entonces esto lo que hace es que las personas lleguen a lo que es la religiosidad. Todos somos religiosos porque creemos, pero la religiosidad son las estructuras que se le agregan a la palabra de Dios para muchas veces esas estructuras que le agregan a la palabra de Dios lo que hacen es que te hacen esclavo. Dice: que tú estás haciendo eso, pero posiblemente esa cosa que tú estás haciendo, creyendo que lo estás haciendo por amor a Dios, posiblemente sea la religiosidad la que te está llevando a ver las cosas desde ese punto de vista. Por ejemplo, como le dije, la religiosidad se opone a la santidad. La religiosidad se opone a lo que es la santidad. ¿Por qué se opone? Miren, las personas que andan con espíritu de religiosidad se oponen al espíritu de santidad. La religiosidad dice que para tú dar, para tú ofrendar, muchas veces quieren una revelación de parte de Dios para ellos ofrendarle a alguien o para darle algo a alguien, cuando la Biblia dice que tú debes de darle al pobre. Cuando la Biblia te dice que tú debes de amar al prójimo como a ti mismo. No es posible que tú me estés pidiendo revelación para tú darle una ofrenda a un pobre, si la Biblia te dice que tú tienes que ofrendarle al pobre. O sea, la Biblia ya te está diciendo lo que tú debes de hacer. Pero cuando tú dices: yo necesito una revelación para yo hacer esto, y esa revelación ya fue dada en la Biblia, tú lo que estás haciendo es que te estás religiosidando la palabra de Dios. El que tiene espíritu de santidad ofrenda y ora a Dios por los pobres. O sea, el que tiene el espíritu de santidad no tiene que ayunar y orar para dar una ofrenda. Él da la ofrenda y ora y ayuna para que le llegue refrigerio al pobre, para que le llegue tiempo de calidad. Cuando el que anda con el espíritu de santidad ayuda al pobre sin esperar una revelación, porque el que anda con santidad y el que anda en santidad siempre tiene pendiente a los demás. Sabe que porque el que tiene el espíritu de santidad como guía,
sobre la palabra dice que da al pobre, ayuda a la viuda, ayuda al menesteroso. O sea, el que anda en el espíritu de santidad no anda buscando de que una revelación de lo alto, porque que ya la palabra se lo dice. Y el que se lleva de la palabra, que la palabra es espíritu, es vida, entonces no tiene que buscar una revelación para tú ayudar al pobre. Como dice Isaías, de lo bueno hacen cosas malas, a lo dulce le llaman amargo, y andan con una religiosidad encima, que todo tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. No es que no haya revelación de Dios, claro, tú tienes que esperarla, pero lo que está establecido en la palabra tú tienes que cumplirlo, porque eso es una revelación. Pero la religiosidad muchas veces no te deja ver lo que está ya establecido en la palabra. ¿Por qué? Porque ponen estructura que no te dejan ver más allá de tus revelaciones. Entonces, cuando tú tienes que caminar con revelaciones y no caminas con la palabra, entonces tú estás cayendo en una religiosidad. Tú tienes que dejar que la palabra corra en tu vida. Señores, todo el que es guiado por el Espíritu de santidad, todo el que es guiado por el Espíritu de santidad, no contradice lo que ya establece la palabra. Una profecía que te dan no puede contradecir lo que dice la palabra. Tú quieres ser guiado por Dios. Si tú estudias la palabra, Dios te va a guiar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si tú escuchas la palabra de Dios, si tú sigues la palabra de Dios, los estatutos de Dios, entonces tú vas a ser guiado por el Espíritu. Tú no podrías ser guiado por el Espíritu metido en religiosidad. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a hacer es que va a contradecir lo que la palabra de Dios establece. ¿Por qué? Porque tú tienes una estructura en tu mente y en tu corazón que no deja ver más allá de lo que ya Dios te haya dicho. El que es guiado por el Espíritu de Dios, que es guiado por el Espíritu de santidad, no le pesa cumplir los estatutos de Dios. Eso es una cosa que usted tiene que ver, que que la religiosidad muchas veces se opone a los estatutos de Dios. La religiosidad muchas veces se opone a lo que Dios te manda hacer. Ahora bien, ¿cómo tú sabes que una persona es guiada por Dios y que es guiada por el Espíritu Santo? No le pesa cumplir con los estatutos de Dios, no le pesa cumplir con la palabra de Dios. Al contrario, cuando la Biblia dice ayuda al pobre, él ayuda al pobre. Ayuda al menesteroso, él ayuda al menesteroso. El que es guiado por el Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo prefiere morir antes de violar un estatuto. El que es guiado por Dios dice, no, es que estoy guiado por Dios, yo tengo que cumplir con los estatutos que Dios Dios haya mandado. Sin embargo, el religioso no. El religioso, o el que anda con un espíritu de religiosidad, o anda con una estructura encima, ve la palabra de Dios y dice, es que yo tengo que esperar que Dios me lo revele. O sea, el que tiene espíritu de religiosidad coge un chin de aquí, un chin de allá, un chin de aquí, y la une toda y forma una estructura. Y esa estructura no te deja avanzar, esa estructura no te deja crecer. El que es en Cristo es libre. El que es en Cristo ama. No tiene que revelarte Dios que tú tienes de amar. ¿Por qué? Porque ya esa revelación se dio. El que es de Cristo perdona. No anda diciendo de que cuando Dios me diga yo te perdono. Cuando Dios me lo diga, oye, y la palabra que dice que hay que perdonar. Porque si tú no perdonas, tampoco tú serás perdonado. Ya está establecido en la palabra. Eso no hay que revelártelo. Eso es que tú tienes que actuar y que tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está establecido en la palabra. El que anda en santidad obedece la palabra de Dios. No espera una revelación. No anda cogiendo un chin de allí y anda cogiendo un chin de allá. No anda culpando al otro, sino que él mismo dice, aquí hay que perdonar, obedezco. Aquí hay que amar, amo. Aquí hay que detenerme, me detengo. Siempre orando, siempre pidiendo a Dios que le dé fuerza. ¿Para qué?
para tú cumplir lo que ya está establecido. No te compliques la vida si ya Dios te habló. Si tú quieres guianza de Dios, ahí está la palabra. Tienes que guiarte por la palabra, porque la palabra es espíritu, la palabra es vida. Entonces muchas veces nosotros andamos buscando confirmación de lo que ya está establecido. Solamente tienes que cumplir con lo establecido. No hay que esperar una revelación, porque la religiosidad son las estructuras que se te ponen delante para que tú no veas lo que ya Dios ha determinado de ti. Hace mucho que las bendiciones que Dios tiene para ti están ahí, pero tú, porque tienes una escama en los ojos, no has podido verla o no has podido disfrutar de lo que Dios ya determinó para ti. Efesios 1 lo dice: todas las bendiciones fueron dadas en las regiones celestiales, están ahí. Simplemente quita la estructura y ve lo que Dios tiene para ti. Otra cosa es que el que tiene un espíritu de religiosidad, ¿verdad?, que tiene estructura en sus ojos, pide y ora a Dios para que las bendiciones de Dios se manifiesten en su vida. Pero entonces piden y piden mal, dice la palabra. Piden y piden mal. ¿Por qué? Porque como pedir no saben, pidiendo cosas que no deben de pedir. Entonces quieren que la voluntad de Dios se manifieste en su vida, sin embargo violan los estatutos de Dios. Entonces tú no puedes pedir que se te manifieste a ti Dios. Tú no puedes pedir que la manifestación de Dios llegue cuando tú estás violando estatutos ya perpetuos, cuando ya tú estás violando estatutos de Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 58:1, para que ustedes vean. Isaías 58:1. Está hasta el 15. Oye lo que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pueblo, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, clama, dice, no, ellos están clamando a mí como que ellos están haciendo lo mejor, clamando justicia, claman a ellos justicia, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras armas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a todos vuestros trabajadores. El pueblo de Dios aquí en Isaías 58 está clamando a voz en cuello, está proclamando su gloria, está diciendo: nosotros ayunamos, nosotros oramos, intercedemos. Pero oye lo que dice el Señor: están violando la ley. Oh, tú oras y ayunas, viola la ley de Dios. Oh, tú oras y ayunas, pero los estatutos de Dios tú no le estás haciendo caso. Te vas a cansar. Te vas a cansar de orar. Te vas a cansar de ayunar. Te vas a cansar de diezmar. Por eso hay tanta gente frustrada que diezman, ofrendan y no ven la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no es diezmar, no es ofrendar, no es que tú estés clamando a Dios todos los días. No, tú tienes que, lo que está establecido, los estatutos de Dios, tú tienes que guiarte por ellos. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si violaste los mandamientos de Dios, si violaste los estatutos que ya Dios puso en ti, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún tipo de resultado. Míralo ahí, Isaías 58. Y ya lo leímos también en Isaías 51, que dice que el que quieren justo juicio.
pero están violando los mandamientos, están violando la ley de Dios. Oye, he aquí en el versículo 58, en el versículo 4 de Isaías 58, dice: he aquí que pasará bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que parte tu pan, no es que parta tu pan con el hermano y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Oye, tú puedes ayunar, puedes orar, puedes hacer lo que tú quieras, pero aquí están los estatutos. Tú no puedes decir: yo voy a ayunar para que Dios se manifieste en mi vida, cuando tú ves el vecino que tiene problemas y no lo ayuda. Tú puedes decir, mira cómo lo dice ahí, clamar en voz en cuello por misericordia cuando tú no tienes misericordia. El espíritu de religiosidad no te está dejando ver un poquito más allá de lo que está establecido en la palabra. Tú no puedes andar por ahí diciendo o haciendo que tú eres el que más ayuna, el que más ora, que más hace silicio, y rompiendo los estatutos de Dios. Dice: pero no sería mejor este ayuno que yo escogí, que tú veas al pobre, que ayude a la viuda, que le dé de comer al que no tiene, que ampare al que anda desamparado. No sería mejor eso. Pero muchas veces nosotros necesitamos, aparte de que vemos esta revelación de la palabra de Dios, nosotros necesitamos una confirmación. ¿Cómo tú necesitas confirmación cuando ya todo está establecido, cuando ya el Señor te haya hablado? Espíritu de religiosidad. Cuestionan a Dios. La religiosidad cuestiona a Dios porque no quiere cumplir con lo que está establecido. Cuando tú no quieres cumplir con lo que está establecido, entonces tú tienes espíritu de religiosidad. Cuando tú no quieres cumplir con lo que está establecido, entonces tú estás contradiciendo la palabra de Dios y quieres manifestación de Dios. Contradiciendo los planes de Dios y quiere manifestación de Dios. Contradiciendo los estatutos de Dios y quiere manifestación de Dios. Eso no se... Señores, el religioso o gente que anda con un espíritu de religiosidad es un fiel creyente con autoridad, que en el nombre de Jesús echa fuera demonios, profetiza, hacen maravillas, hacen milagros. Oye, las personas que andan con un espíritu de religiosidad, esos son los que tú ves sacando demonios, orando por los enfermos, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Es una cosa tremenda. Pero violan los mandamientos y violan los estatutos. Es un fiel creyente porque ¿qué? Tiene una estructura en la frente, tiene una estructura que solamente está viendo lo que le han dicho, lo que le han repetido y vienen repitiéndolo de año en año, de año en año, de año en año, sin estudiar la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios. Pero mira, hay algo que me llama la atención, y es que estas personas, cuando se presenten delante de Dios, Dios le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca lo he conocido. Oye, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca lo he conocido. Hacedores de maldad es no cumplir con los mandamientos ya establecidos de Dios. Las personas que son hacedores de maldad, son las personas que no cumplen con los estatutos de Dios. No la cumplen. Echan fuera demonios, hacen milagros, y después van delante de Dios y le dicen: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre hicimos grandes maravillas.
Y el Señor le va a decir: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca lo he conocido. ¿Cómo es posible que una persona que haya milagro, que haya profetizado, que haya hecho tanta maravilla, al final del tiempo Dios lo va a rechazar? Le dice: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. Cuando usted busque el significado de hacedores de maldad, ¿qué es una persona que hace hacedor de maldad? Usted se va a dar cuenta que es una persona que hizo su cosa pensando en su vanidad, en su vanagloria, y hizo lo que hizo violando los estatutos de Dios. Isaías 58 lo dice: a lo bueno le llaman malo, a lo dulce le llaman amargo. Ahí también establece que tú clamas a Dios, que tú profetizas, que tú haces ayuno, pero te olvidaste de la ley de Dios. Te olvidaste de los estatutos de Dios. Te olvidaste de lo que establecía la palabra de Dios. Ama al prójimo como a ti mismo. Cuida a la mujer del vecino. Entonces no puedes profetizar y a la misma vez hacerle daño a los demás. Tú no puedes estar diciendo que hablando del amor y a la misma vez haciéndole maldad a los demás. Tú no puedes decir ama a tu padre o respeta a tu padre cuando tú no respetas a tu padre. Dice la Biblia: bien invalidan los mandamientos de Dios para hacer su propio deleite, para hacer su propio deseo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? No es poner estructura en nuestra vida, no es poner esa pared en nuestros ojos para no ver las bendiciones que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra cosa es que el espíritu de religiosidad ve las buenas cosas de Dios, las cosas buenas que Dios hace con cada uno de nosotros. El espíritu de religiosidad lo ve como malo. Los religiosos lo ven como malo. Y un ejemplo de esto nosotros lo podemos ver en cuando Pedro se estaba juntando con los gentiles y viene Pablo y le llama la atención. Entonces vemos que hay una situación entre ellos dos, o no Pablo. Entonces Pedro dice, le dice: acá, ¿cómo tú, siendo judío, te juntas con gentiles y después que yo vengo, entonces te apartas de ellos como para que no veas? Entonces vemos que hay una estructura en la mente que los judíos no se podían juntar con los gentiles. Ya Pedro le había revelado de que no le podía llamar inmundo a lo que ya Dios había santificado, pero por el qué dirán, por la religiosidad y el qué dirá la gente de ti, tú no te quieres apartar de lo que ya Dios te había dicho. Ya Pedro sabía que no debía llamarle inmundo a los gentiles, pero se junta con los gentiles, come con los gentiles, y cuando vienen lo de la circuncisión, cuando vienen lo de lo del templo, que creían que todavía los gentiles eran inmundos, ese se aparta. A esto Pablo le llama la atención y dice: pero tú lo que estás haciendo es hipocresía, porque ya Dios te reveló a ti que no podía llamar inmundo a los que él había santificado, pero él por el que dirán, me van a criticar. Sí, porque el que tiene espíritu de religiosidad piensa en lo que los demás van a decir de él, piensa en que lo van a criticar. Entonces, por la crítica, mejor incumplen la palabra de Dios. Cuando tú por la crítica de los demás incumples el mandamiento de Dios, entonces tú estás obedeciendo más a la palabra de los hombres que a la palabra de Dios. Señores, religiosos le llaman malo a lo bueno de Dios. Lo pueden buscar en Isaías 5:20
hasta el 24, usted lo puede leer. Proverbio 26, usted lo puede leer, 26, 12. Mateo 13, 14. Romano 11, versículo 8. Éxodo 15, 7. E Isaías 47. Usted lo puede leer. Usted le da para atrás el video y lo va anotando cada versículo. Léalo. El religioso, la religiosidad le llama malo a lo bueno de Dios. Vamos a buscar Proverbios 26 por lo menos, para que ustedes lo puedan también escuchar. Proverbio 26. Es bueno que cada uno de nosotros podamos entender de que no podemos llevarnos a nosotros de la religiosidad. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer la palabra de Dios que obedecer la palabra de los hombres. 26, 12. ¿Ha visto hombres sabios en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Oye, personas que son sabias en su propia opinión, no en la opinión de Dios. Más esperanza hay de un necio que de él. Porque ese espíritu de religiosidad no te deja ver más de lo que tú sabes. No, porque entonces todo lo que Dios te dice, tú tienes que, diste 3 días para la loma, porque Dios para revelarte lo que ya Dios te dijo en la palabra. Si te dice ama, ama. Si dice perdona, perdona. Hay que irse para la loma, buscar 3 días de ayuno para tú perdonar. Si la palabra ya te lo dice. Pero el religioso, la religiosidad no te deja ver lo que está establecido en la palabra. Mateo 13. ¿Cómo cae eso? Mateo 13. A ver qué te dice Mateo. Mateo 13. En el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. De oída, dice, de oído oiréis y no entenderéis. No la palabra. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. Ahora, para que todo espíritu de religiosidad, para que tú puedas ver la verdad, para que tú puedas ver la luz de Cristo, para que tú puedas ver la libertad con la que el Señor nos trajo a libertad, para que tú puedas ver el amor de Dios, para que tú entiendas que la palabra es espíritu y que debe de estudiar la palabra y que debe de buscar la revelación que Dios te da en la palabra. Te bendigo en esta hora para que el Señor traiga más luz a tu vida, traiga más entendimiento a tu corazón y a tu familia. Dios te guarde, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús.